Listo. Otra de las herramientas que podemos, por ejemplo, usar con Camtasia es, por ejemplo, ustedes dibujan un rectángulo así, ¿cierto? Y ustedes quieren dibujar un círculo en la mitad de ese rectángulo. ¿Cuál será la fácil? Pues uno dibuja una línea, ¿cierto? Y en la mitad de esa línea, pues dibuja el círculo, ¿sí? Esa sería la más fácil. Pero, pues, uno lo puede hacer mediante cal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es relativamente fácil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, ¿cómo ustedes hallan el punto intermedio de algo? Por ejemplo, si esta coordenada, supongamos, tiene 100 y esta tiene 200, ¿cuál creen ustedes? ¿Cómo hallaría yo el 150? Eso se hace sumando las coordenadas y dividiéndolas entre dos. Así se halla un punto medio, ¿sí? Entonces, eso lo podemos hacer mediante Camtasia. Recuerden, Camtasia, no, mediante Camtasia, mediante cal. Recuerden, cal funciona como una variable invisible. ¿Qué quiere decir? Como un comando invisible. Que yo mientras usted usando un comando puede usar a la vez cal. Por ejemplo, como el comando círculo. Por ejemplo, yo hago un círculo, ¿cierto? Y yo puedo usar dentro del comando círculo zoom, ¿cierto? Y yo puedo decir acá círculo y yo puedo escribir zoom. Yo puedo decir aquí, acá, hacer comando zoom. Esto no me funcionó. Círculo, ¿sí? Y apóstrofe zoom. Siempre que ustedes van a hacer un comando dentro de otro comando, usen apóstrofe. Por ejemplo, en este caso. Entonces estoy usando circle, coloco apóstrofe zoom y eso me permite usar un comando dentro de ese comando. Para cal es igual. Entonces si están haciendo el comando círculo y necesitan usar cal, entonces hacen apóstrofe cal. Bueno, entonces aquí zoom. Y aquí me dice entonces window. Por ejemplo, selecciono window y yo quiero hacer de acá a acá un zoom. ¿Sí? Y una vez termino, él me permite seguir usando el comando círculo. Bueno, entonces aquí cal va a ser de la misma forma. Entonces hago un círculo, círculo, listo, y uso el comando cal. Recuerden, apóstrofe, no es comillas, es apóstrofe. Bueno, apóstrofe cal. Y ahí, entonces ya me queda, ya me llama el comando cal. Entonces, ¿cómo haría yo para tomar estas dos distancias? Estos dos puntos y que me tome el punto intermedio. Entonces yo lo puedo hacer de la siguiente forma. Voy a utilizar el comando que se llama endpoint, que endpoint es cuando yo tengo la mitad de una línea y la mitad de otra línea, por ejemplo de aquí para allá y de acá para acá, él me va a tomar el punto final de esa línea. Ya les explico cómo es. Bueno, entonces por aquí escribimos end más end dividido 2. Entonces, ¿qué va a hacer ese comando? Va a tomar el punto final de esta línea o de esta línea. En general es, como todo esto es un objeto, entonces lo hacen lo más cercano posible. No tiene que ser en toda la esquina, no les va a aparecer la esquina porque no estamos trabajando un valor fijo, sino una aproximación. Lo que les digo, AutoCAD, por ejemplo, si usted toma acá, es lo mismo que si lo tomara acá. Ya les explico eso. Entonces, end dividido 2. Y él ya me pide que seleccione las dos entidades del punto final, end point. Entonces, si yo selecciono acá, o selecciono acá, o selecciono acá, o acá, o acá, o acá, no importa porque AutoCAD toma la aproximación que de la mitad para allá es este punto final y de esta mitad para allá es este punto final. Entonces yo necesito estos dos endpoint. Entonces yo tomo acá, ¿sí? Y acá. Entonces ahí él automáticamente ya me ubico el centro, ¿sí? Ahora, supongamos, yo quiero hacer el radio del círculo. ¿Cómo haría el radio del círculo? Pues necesito una distancia. Supongamos que quiero una distancia de que sea un tercio, el, un tercio de esta distancia, ¿sí? O sea, que no sea todo, sino que sea un tercio, ¿ok? Entonces para eso, sí, ya tengo que utilizar el comando distancia.
Entonces aquí de nuevo, en el comando para especificar el diámetro, sí le tengo que dar un valor fijo. ¿Sí? Si se dan cuenta acá arriba, yo al hacer el comando end más end, el sumo dos coordenadas y las divido entre 2 y me entregó una coordenada, 22,59,16.40. ¿Sí? Si yo necesito una distancia, entonces tengo que usar el comando dist, una distancia. ¿Sí? Y puedo utilizar, por ejemplo, el comando intersección para explicarles cómo sería. End, end, perdón. Y eso dividirlo entre 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Por ejemplo, yo quiero que sea la distancia de este punto a este punto. Entonces ya vimos que con end lo podemos hacer, pero también podemos usar el comando intersección. Por ejemplo, en la intersección de estas dos líneas, AutoCAD automáticamente las toma. Si yo me paro ahí, entonces él dice, estas dos líneas se intersecan en este punto, ¿cierto? O también con endpoint. Entonces, aquí yo lo voy a hacer de las dos formas, intersección en esta esquina y endpoint en esta esquina. ¿Lo podría hacer ambos con endpoint? Sí. ¿Los podría hacer ambos con intersección? Sí, pero pues es para que vean cómo sería en los dos casos. Sí, entonces, acá, perdón, creo que la embarré. Recuerden, siempre tienen que llamar el comando cal, ¿cierto? Y ahí sí, ahora sí, distancia, entonces intersección, coma, end, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, ahí ya me está tomando la distancia. No, ¿por qué no la sumo? Porque yo necesito que él tome la distancia de un punto a otro punto y lo divida entre 3. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ahí ese punto. ¿Sí lo ven? Distancia entre los puntos que yo escoja, entre una intersección y un punto final. Entonces él me dice, bueno, selecciona aquí. Entonces yo voy a seleccionar por acá y voy a seleccionar por acá. Y entonces él ya automáticamente me dejó dibujadito el círculo. ¿Listo? Entonces escucho qué dudas tienen hasta ahí. No sé si voy muy rápido. Hasta el momento ha sido fácil y todos los escucho. El diámetro es un tercio de esta distancia. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Entendieron? ¿Vieron el uso de intersección y endpoint? Entonces aquí, muchachos, vamos a hacer, como les decía, vamos a hacer un círculo en la mitad de este rectángulo. Entonces, ¿cómo sería la forma fácil? Pues yo cojo una línea acá, ¿cierto? ¿Me escuchan? Listo. Qué pena, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un círculo en la mitad de este rectángulo. ¿Listo? ¿Cuál sería el punto fácil? Pues coger aquí una línea, ¿verdad? Y pues tomar el punto intermedio y hacer un círculo ahí, ¿cierto? Este es el punto intermedio. Recuerden, siempre el punto medio es un triangulito. ¿Ok? Tin, 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 tin. Pero pues no lo vamos a hacer así porque ustedes ya son ingenieros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces usamos el comando círculo, ¿cierto? Entonces me dice, especifique el centro del círculo. Entonces el centro tiene que ser una coordenada. Pero yo quiero que el centro sea el punto intermedio de este punto a este punto. Entonces, ¿qué hago ahí? Siempre que yo quiera sacar el punto intermedio de algo, sumo las dos coordenadas, las divido entre 2, ¿cierto? Y allá tengo el punto intermedio. Entonces, el comando que tienen que usar ahí es, recuerden, siempre llaman cal con apóstrofe cal, ¿cierto? Ahí ya entra como que una función dentro de otra función. Ahora, usamos el end más end, ¿cierto? Y eso dividido entre 2. ¿Qué estoy diciendo? Que tome este punto, endpoint, pero también puede ser este punto, este punto, este punto. Endpoint es el final de una línea, ¿sí? Entonces, y ese comando, recuérdenlo porque también lo van a usar en Autolist. Entonces, le estoy diciendo que coja el punto final de dos líneas que yo le indique, ¿cierto? Los divide entre 2 y me bote esa coordenada. Entonces, al darle Enter, entonces ya me dice, listo, entonces seleccione las entidades. Entonces, esta será una entidad. Esperen que el muchacho está pidiendo ingresar.
Ustedes conocen a José Andrés Villamil, ¿cierto? Ah, sí, Villamil. Listo. Entonces, volviendo aquí a AutoCAD, si me está grabando y ustedes están viendo, listo. Entonces, acá selecciona esta entidad, no importa lo que les digo, siempre de la mitad para allá o de la mitad para acá, él toma al final. No importa si lo toma acá, 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 acá. Lo importante es que lo sea después de la mitad. ¿Listo? Entonces por aquí. Y el otro punto final es acá. ¿Sí? Entonces él ya automáticamente me calcula. Si se dan cuenta acá, entonces ¿el qué hizo? Él me arroja una coordenada, porque yo lo que necesito es una coordenada. ¿Cierto? Entonces ya tengo la coordenada. Ahora el siguiente punto va a ser que yo lo que les dije ahorita, que yo quiero que el radio sea un tercio de esa distancia, de esta distancia de acá a acá. Entonces, ¿cómo lo hago? De nuevo, llamamos la calculadora geométrica, apóstrofe cal, ¿cierto? Ya estamos dentro de la expresión de la calculadora. Entonces, ahí sí ya necesitamos una distancia. En el anterior era una coordenada, entonces de una empezaba con paréntesis. Aquí yo necesito una distancia, entonces escribo dist, ¿cierto? Y entonces necesito que la distancia entre la intersección de dos líneas, coma, el punto final de una línea, ¿cierto? Y que esa lo divida entre tres. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que tome la distancia entre una intersección, la que yo le indique, ¿cierto? Y un punto final, el que yo le indique, y esa distancia la divide entre tres. Entonces, es intersección, entonces puede ser acá, 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 en cualquier punto, ¿cierto? Es una intersección, él automáticamente lo va a tomar. Y si yo le indico punto final, recuerden, de la mitad para allá o de la mitad para allá, él me va a tomar este punto. Porque no es porque sea un punto común, sino porque ambas líneas se acaban en ese extremo. Entonces no importa cuál yo tome. Entonces le doy Enter y entonces aquí seleccione la entidad para la intersección. Entonces esta va a ser mi entidad para la intersección. Y aquí seleccione la entidad para el punto final. Entonces este va a ser mi punto final. ¿Sí? Y ya. Ahí me tomó. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar? Eso es fácil. Tomamos la distancia, por ejemplo, de acá a acá. Tomemos cuánto vale esto. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan cómo tomar el valor de una, o bueno, las propiedades de una geometría que ustedes acaban de dibujar. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes para saber algo, entonces escriben list, ¿sí? Y seleccionan el objeto que quieran saber. Seleccionan el objeto y le dan enter. Y él aquí por aquí, me lo botó en la otra pantalla, pero él aquí por acá me arrojó estos valores, la longitud, el ángulo, ta, ta, ta. Entonces acuérdense de esta longitud, 30,7615. ¿Sí? Lo tienen presente, ¿no? Acuérdense de ese valor. Acá vamos a verificar si efectivamente esos dos puntos que tomamos de acá a acá, ¿cierto? Tienen ese valor. Entonces, cal, y vamos a hallar esa distancia, coma, aquí no es necesario el paréntesis, dist, end, coma, end, ¿cierto? Dividido 3. Entonces aquí no me va a hacer nada, sino me va a arrojar la distancia. Bueno, entonces tengo acá y acá. ¿Listo? Si se dan cuenta, entonces 10,25. ¿Y cuánto me había dado antes? 30, ¿se acuerdan? Entonces efectivamente tenemos un tercio. ¿Listo? Entonces eso es como algo muy basiquito para el comando cal. Si ustedes quieren aprender más sobre eso, que yo les recomiendo que lo hagan, entonces trabajen con las ayudas de AutoCAD. Si ustedes trabajan con F1, creo que si me están escuchando bien, porque creo que sí, mucho, porque en Camtasia, uy carajo, en Camtasia estaba, de pronto el video les va a quedar sin audio una parte, porque el micrófono se había como apagado, no sé. Pero bueno, si están poniendo cuidado acá, pues si ven el video ya saben lo que estaba haciendo. Bueno, preguntas hasta ahí. Bueno, lo que les estaba diciendo era que si ustedes necesitan, pues quieren saber más, con las ayudas de AutoCAD, eso sí tienen que estar conectado a,
a internet, pero ustedes pues pueden buscar tutoriales sobre los comandos. Aquí para vectores no vamos a salir del comando distancia, ¿sí? Pero pues es bueno que lo sepan. Vamos aquí a hacer algo, no sé, ustedes en el colegio, ¿alguno vio vectores? ¿Alguno que haya visto vectores? Que se acuerde de vectores. ¿Qué era lo principal que uno tenía en un vector? Y le falta otro. Y rumbo, exacto. Usted a un vector le tiene que identificar esas tres variables, o esas tres propiedades, su magnitud, su dirección y su rumbo. ¿Sí? Es importante saber de vectores porque aquí en adelante ustedes en la carrera van a estar enfrentados única y exclusivamente a vectores. Por allá en tercer semestre, cuarto semestre van a ver una materia que se llama estática, ¿cierto? Donde pues prácticamente todo es con vectores, ¿sí? Esa materia la pierden mucho y pues la idea es que ustedes desde ya empiezan a prepararse sobre eso. No van a salir aquí a un AutoCAD ya haciendo unos duros en estática, pero pues sí es importante que sepan las herramientas que pueden usar. Obviamente a ustedes el profesor no les va a permitir, cuando vean estática, no les va a permitir usar AutoCAD porque pues no tiene sentido. Pero si ustedes entienden lo que yo siempre les he dicho, y como dicen por ahí, lo importante es el concepto. Si ustedes tienen claridad en el concepto y saben manejar el concepto y saben lo que están haciendo, así lo hagan en AutoCAD, lo hagan a mano, lo hagan a mano alzada, con regla, les va a salir bien. Bueno, entonces, ¿ustedes vieron vectores el semestre pasado cuando vieron dibujo o no vieron vectores? Los que la repitieron, los que la vieron y la cancelaron. ¿No vieron vectores? Carajo. Entonces este semestre, ¿por qué cambiaron tanto? Bueno, vectores tiene tres propiedades básicas, tres operaciones básicas. ¿Alguno lo recuerda? No, esa no es no es una operación, esa es una utilidad. Pero pues usted dijo el 2, entonces yo puedo hacer suma, puedo hacer resta, puedo hacer multiplicación de vectores y esa multiplicación la puedo hacer con producto punto o producto cruz. ¿Listo? El producto punto me da un escalar y el producto cruz me da otro vector. ¿Sí? Entonces veamos uno por uno. Para sumar un vector, ¿yo qué tengo que hacer? Supongamos, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Supongamos yo dibujé dos vectores. ¿Sí? Yo para sumar dos vectores, ¿qué haría gráficamente? Gráficamente yo cogería, uniría la cabeza y la cola de otro, ¿cierto? Y llevaría una línea desde cabeza hasta la última, desde la primera cola hasta la última cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Entonces aquí por ejemplo usamos el comando move, ¿cierto? Entonces seleccionar este objeto y entonces queremos moverlo de acá a acá, ¿sí? Suponiendo que esta es la cabeza y esta es la cabeza, entonces uní cabeza con cola, ¿cierto? Y ahora, entonces solo me resta llevar una línea de acá hasta acá, ¿sí? Y ahí ya estaría conociendo la suma de ese vector. ¿Ok? Eso es facilito, ¿cierto? No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, bueno, ahí tienen un recorderis. Supongamos ahora que lo quiero restar. Que quiero restar. Entonces pongo de nuevo la cabeza con cola, pero le cambio el sentido. Entonces aquí podemos usar rotate. ¿Sí? Y este, respecto a este, lo vamos a rotar ahí. ¿Sí? Y de nuevo, cola con la última cabeza. Y esta sería la resta de vectores. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto pues lo estamos haciendo con dos vectores únicamente. Ustedes pueden coger 10, 15, 20 vectores, sumarlos. Eso sí, es como lo estamos haciendo aquí gráficamente. Coger un vectorcito, arrastrarlo sin cambiarle su rumbo y su dirección. Si yo le cambio rumbo o dirección, automáticamente estoy cambiando el vector. Aquí, si yo volteo este vector como lo hice acá, ¿qué le estoy cambiando al vector? Hay que me conteste. A ver, el sentido, el rumbo, exacto. Sí. Bueno, y listo, así sería la resta. Ahora, supongamos que tengo un vector por acá.
¿sí? Y hay una operación que se llama multiplicación por un escalar. Cuando yo cojo un vector y lo multiplico por un escalar, pues básicamente es ampliar su longitud. Entonces, por ejemplo, acá, eh, por ejemplo, quiero multiplicar este vector por el escalar número 2. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo el vector, ¿cierto? Selecciono la base, ¿cierto? Y escribo el comando esc, ¿sí? Y yo le pongo ahí una escala de 5. ¿Listo? Entonces ahí ya multipliqué el vector por 5. ¿Listo? El producto cruz, acuérdense de la ley de la mano derecha. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de la mano derecha? Para multiplicar dos vectores. ¿Qué se acuerdan de eso? Por ir al colegio, eso lo ve como uno como en décimo, 11. ¿Qué se acuerdan? Muchachos, ¿no se acuerdan? Cuando yo voy a multiplicar dos vectores, como yo les dije, hay dos operaciones de vectores. El producto punto y el producto cruz. Cuando yo multiplico dos vectores con producto cruz, punto, obtengo un escalar. ¿Por qué? Porque yo multiplico las componentes x sumado a la multiplicación de las componentes y sumado a la multiplicación de las componentes en z, ¿cierto? Y eso me da un valor porque es una suma. Pero cuando yo estoy trabajando con producto cruz, ¿sí? Obtengo otro vector. Bueno, ese vector obviamente va a tener una dirección. ¿Cómo determino yo la dirección? Con la mano derecha. Entonces ahí sí tocaría que busquen en Google, o si quieren yo los busco acá. Esperen, yo les busco por aquí para que se hagan una idea. ¿Están viendo ahí Google? La mano derecha, para que se den cuenta cómo sería. Este. Entonces yo pongo en un dedito, pongo la dirección de un vector, en otro dedito la dirección del otro vector, y entonces el pulgar me indica la dirección del vector resultante, ¿cierto? Entonces si llevamos eso por acá, entonces pondríamos el dedo índice acá, el corazón acá, ¿cierto? Y entonces el dedo, ¿cómo se llama el gordito anular? No, ay, se me olvidó. El pulgar, qué pena. Vean, entonces se me olvidó anatomía. Entonces el índice acá, el corazón acá y el pulgar entonces mirando hacia arriba, ¿cierto? ¿Cómo se vería siempre el producto punto, el vector resultante es paralelo al plano que formen los dos vectores? Si se dan cuenta, estos dos vectores, así tengan la dirección que tengan, van a formar un plano. Si se acuerdan más o menos lo de plano, que ya lo tuvieron que haber visto con Nora, si vemos por ejemplo estos vectores están en el mismo plano, ¿sí? Pero por ejemplo este vector está mirando por allá, entonces el plano sería como oblicuo, pero ellos siempre van a formar un plano, ¿listo? Y entonces el producto cruz me va a dar que ese vector resultante es perpendicular al plano. Como aquí yo tengo el plano es el plano XY, entonces el vector resultante va a estar en la dirección Z. Así se vería más o menos el producto cruz. ¿Sí lo ven? Esto pues no, esto se sale un poquito del tema de dibujo. Se los estoy dando porque pues toca explicar vectores, y si no sabemos vectores, las operaciones básicas, pues básicamente no sabemos nada. Bueno, ahora vamos a hacer lo chévere ahorita en esta media horita que nos queda y la última media hora, entonces ustedes me exponen. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien por el momento? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Listo, entonces, ya vimos cómo se trabajan vectores, ¿sí o no? A mí hay un vector que me interesa, entonces me interesa su magnitud, su dirección y su rumbo. No, básicamente es eso. Entonces, una cantidad vectorial se puede descomponer de la siguiente forma. Les voy a escribir aquí en un Word. ¿Sí? ¿Ven? ¿Están viendo mi Word? Entonces, por ejemplo, el vector f, ¿sí?
se puede escribir de la siguiente forma. F multiplicado, vamos a hacer aquí esto por U. Los que están con negro, los que voy a simbolizar con negro, son vectoriales. ¿Qué quiere decir? Que un vector se puede definir por una magnitud multiplicada por un vector director o un coseno director, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esto, el U, es el que me indica a mí la dirección del vector. Bueno, y F no me indica más, otra cosa más que su magnitud. Bueno, ¿entendido hasta ahí? Entonces obviamente esto va a tener componentes X, Y, Z. Perdón que no escribí el paréntesis. X, Y, Z. ¿Cierto? Este es un valor numérico, F es un valor 500, 600, 700, lo que sea, ¿sí? Y U también va a ser entonces X, Y, Z, ¿cierto? O sea, un vector generalmente se puede, un vector generalmente se puede escribir de esta forma. Entonces a mí, ¿qué me interesaría siempre averiguar? El coseno director, o el vector director, o el vector unitario. Lo pueden conseguir de las tres formas, ¿sí? Entonces el vector unitario es el que a mí me define la dirección del vector. El otro, únicamente es el que me da su magnitud. Obviamente con el vector director yo pues voy a deducir su rumbo. Bueno, pero eso ya sale como por decirlo así por geometría. Si yo tengo las coordenadas con a las que se dirige el vector, pues automáticamente voy a saber hacia dónde se dirige. ¿Verdad? ¿Claros hasta ahí? Entonces, ¿a mí qué me interesa conocer de un vector? Siempre, si tengo la magnitud, me interesa conocer su dirección. Bueno, esto es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes en la vida se van a enfrentar con lo siguiente. Si quieren, cerramos por acá. Acá. Entonces, por ejemplo, les traigo hoy dos ejemplos de libros de estática. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, este ejemplo. Aquí me está pidiendo siempre, no sé si ustedes lo vieron en el colegio, pero siempre sobre un punto yo calculo las fuerzas resultantes. Las fuerzas resultantes no es más que sumar las fuerzas en ese punto, ¿sí? Y calcular qué magnitud tendría, qué dirección tendría y qué rumbo tendría. Entonces, si yo estoy trabajando con fuerzas, la fuerza es un vector que tiene su magnitud, dirección y rumbo, ¿cierto? Entonces acá de nuevo, ¿sí me están escuchando bien? Es que yo no sé por qué Camtasia como que de la nada baja el volumen. No sé. Cuando Camtasia está sin audio. Qué raro. Bueno, entonces aquí lean este problema y por favor interpreten qué tocaría hacer, por favor. Listo, ¿qué entendieron? A ver, preguntémosle a alguien por aquí. A ver. Preguntémosle a Reyes Wagner. ¿Qué entendió el problema? Reyes. Bueno, Natalia, por favor. ¿Qué entendiste del problema? No, bueno, gracias Reyes. Al contrario, le están dando la fuerza resultante y usted tiene que devolverse y calcular F1, ¿sí? Pero como yo soy el profesor, entonces yo lo voy a hacer de la forma fácil, para explicarles cómo sería un problema así.
Entonces yo voy a calcular, yo voy a tomar que ese valor que me están dando de la resultante en realidad va a ser F1. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo abro por aquí, yo ya hice la gráfica. No se les olvide esto, ¿no? Esto es súper importante. Se los voy a poner así gigante para que lo vean. ¿Listo? Esto es un producto punto. Recuerden que el producto punto se simboliza de la siguiente forma. Un símbolo es un punto, como lo dice su nombre. ¿Alguno del punto? Bueno, supongamos que es esto. No van a confundir que no es una coma, ¿no? Ni nada, es producto punto. Pero bueno. Ahora, yo ya hice por aquí el gráfico de ese ejercicio. Listo, entonces aquí estamos viendo lo que me está pidiendo el problema. F1, F2 y F3. ¿Listo? Entonces ya los tengo aquí, F1, F2 y F3. ¿Qué hice yo? Meter las coordenadas con las que me estaba indicando el problema. O sea, 30 grados acá, 60 grados acá y 4 tercios acá. ¿Sí? Yo hice eso y con eso pues obtuve el dibujo. ¿Qué quiere decir eso? Que AutoCAD él me trabaja con direcciones, no me trabaja con magnitudes. Yo soy el que le tengo que ingresar las magnitudes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que primero que ustedes tienen que hacer cuando están trabajando con vectores? Es asignarle una dirección o encontrar el vector director o el vector unitario o el coseno director de los ejes coordenados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes necesitan hallar la componente de un vector sobre la componente X o la componente Y, lo que tienen que hacer es multiplicar el vector, hacer un producto cruz entre el vector y el eje coordenado. El eje coordenado está expresado como un vector. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Cuando yo hago el producto cruz, el producto punto entre el eje y el vector, obtengo su reflexión. ¿Sí? Su reflexión es su valor. Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, lo primero que hago que es asignarle una variable a los ejes, o sea, un vector a los ejes. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues ya lo vimos. Hacemos cal, ¿cierto? Y vamos a decir entonces que x es igual a el vector, vamos a trabajar con mayúscula, vector unitario, así se escribe, ¿cierto? De una entidad que yo voy a definir end, end. Recuerden, endpoint. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir que por favor me tome el vector unitario de una línea que yo le voy a indicar con su fin en ambos casos. Recuerden que end, por ejemplo, si va a tomar el de esta línea, de la mitad para allá, él siempre me va a tomar el mismo punto, y de la mitad para allá me va a tomar siempre el mismo punto, que es el punto final. Y eso es lo que yo quiero. Entonces acá, por ejemplo, X, entonces yo le voy a decir el punto final de acá, este punto final, ¿sí? Y este punto final. Entonces se dan cuenta aquí, me arrojó un 1,00. Entonces ese es mi vector director del eje coordenado. ¿Tiene sentido? Sí, porque pues estoy trabajando con X y pues este eje, ¿qué dirección tiene? Tiene 1 en 0, 1 en X y los demás en 0. Ahora hacemos lo mismo para Y. Entonces decimos que Y va a ser igual, ¿cierto? Al vector unitario entre dos entidades. ¿Listo? Entonces endpoint y endpoint. Entonces yo le digo listo. Entonces por favor, entonces voy a tomar acá. Recuerden siempre llamar la calculadora. Si ustedes hacen eso directamente como lo acabo de hacer en AutoCAD, les va a arrojar error. Entonces siempre cal y ahí sí escriben lo que quieran. Entonces y igual, ¿cierto? Al vector unitario entre dos puntos finales. Yo le indico los puntos finales, ¿cierto? Entonces les diciendo y va a ser tanto. Entonces yo le digo, entonces y va a ser este punto final y este punto final. Entonces se dan cuenta que ya me tomó 0,1,0. ¿Tiene sentido? Claro. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el eje Y. Recuerden, si quieren ver el valor de una variable que ustedes acaban de asignar, escriben el signo de expresión y la variable que quieren saber. Entonces 1,00. Ahora, por ejemplo, queremos saber Y. 0,1,0.
¿Listo? Entonces siempre que tengan un problema de estática, lo primero que tienen que hacer es asignar los ejes coordenados. Bueno, ahora le van a hallar la dirección a estos vectores. O sea, lo mismo que le hicimos a los ejes coordenados, le vamos a hallar el vector director de esos vectores. ¿Listo? ¿Cómo creen que lo harían? Se les ocurre que se podría hacer la dirección de estos tres vectores. Tengo que dar las tres direcciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de que yo tengo las direcciones, o sea, después de que yo haga esto, este U, ¿sí? Únicamente tengo que multiplicarlo por la magnitud y yo ya sé las componentes en X, Y y Z de los vectores. ¿Listo? Entonces lo primero que tengo que hacer es hallar la dirección. ¿Cómo la hago? Exactamente igual. Entonces, por ejemplo, esta es la fuerza. ¿Qué fuerza es esta? 1, 2 y 3. Entonces, 1, 2 y 3. Listo. Entonces acá, vamos a hallar primero la dirección del vector 1. Entonces, dirección de F1. Recuerden, siempre cal. Listo, entonces voy a decir, listo, entonces quiero hallar la dirección de F1. ¿Sí? O si no quieren llamar, entonces el vector director de F1. ¿Cierto? Va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a el vector unitario entre dos puntos finales. ¿Sí? ¿Me entendieron ahí? No hay mayor misterio. Le estoy diciendo a él, tómeme la dirección, hálleme el vector unitario entre las dos líneas que yo le voy a seleccionar, o entre los dos puntos finales que yo le voy a seleccionar. ¿Sí? Que es lo mismo que hice con los ejes X y Y. Entonces le doy Enter. Entonces le digo, bueno, entonces el primer punto final va a ser lo que les digo. De la mitad para allá, siempre me toma el mismo, que es este punto final. Y de la mitad de la línea para allá, no importa donde yo lo seleccione, ¿sí? Me va a tomar este punto final. Bueno, entonces va a ser desde acá hasta acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí me arrojó una expresión. Me botó 0,86, 0.5, 0. Entonces, ese es el vector U, ¿cierto? De F1. Ahora, si quiero saber, por ejemplo, cómo se descompone el vector F1, o sea, las coordenadas de F1, pues lo único que tengo que hacer es que multiplicar F1, perdón, siempre, cal, ¿sí? Entonces voy a decir que F1 va a ser igual a ¿qué? Al U1, ¿cierto? O el vector director por su magnitud. ¿Cuánto es la magnitud de este? Recuerden, 600. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que iba a cambiar el problema. La fuerza resultante me están dando que es 600. Yo voy a trabajar ese 600 con F1. Bueno, entonces la magnitud es 600. ¿Listo? Entonces me da que las componentes, entonces el vector en su componente X, Y es 519,3. ¿Listo? Lo que les digo, AutoCAD únicamente lo que hace es tomarme direcciones, él no está trabajando con magnitudes. Ya les voy a mostrar por qué. Por ejemplo, si yo hiciera una línea, ¿cierto? Comando línea, y voy a usar la magnitud que me acaba de dar, o sea que el punto final sea F1, para que ustedes vean la diferencia de la proporción. Entonces vamos a hacer el comando línea, entonces vamos a hacer una línea desde 0,0, ¿cierto? Y el punto final que sea F1. Y el punto final, entonces, recuerden, llamar a cal. ¿Qué pasó? Acá. Se trabó. Esperen un momento. A ver, entonces vamos a hacer la línea. ¿Sí? El primer punto será 0,0, ¿cierto? Y el siguiente punto, entonces llamo la calculadora geométrica. ¿Sí? Recuerden que usted no puede llamar una variable si no está la calculadora geométrica. ¿Sí? F1. Entonces, bueno, aquí quedó bastante grandecita, pero si se dan cuenta, o sea, yo la hice grande, pero si se dan cuenta, esta magnitud no coincide con la magnitud que estaba antes. Quedó parecida porque ya lo hice grande para que ustedes se dieran cuenta. Pero ustedes en AutoCAD
Recuerden, por favor, solo grafican las direcciones, los cosenos directores. Bueno, no más. Entonces, listo, ahí ya me quedó el vector 1 definido. Ahora, tengo que hacer lo mismo para el vector 2. Pero pues yo puedo hacerlo directamente, no es necesario que me ponga ya la dirección y después el vector, yo lo puedo hacer directamente. Entonces puedo decir que cal, voy a llamar a la calculadora, ¿cierto? Y le voy a decir que el señor, F1, el vector unitario. Sí, es que yo grafiqué este vector con la magnitud que es, pero en realidad ustedes lo único que ustedes pueden poner una línea chiquitica. ¿Por qué? Porque a ustedes lo que les interesa es la dirección. Ustedes en AutoCAD, los vectores que dibujen, o sea, estos vectores no van a ser las magnitudes, sino solamente la dirección. ¿Por qué? Porque yo en AutoCAD a mí me interesa hallar U. ¿Listo? U, que es el vector director. Bueno, la magnitud la ponen ustedes, como lo vamos a hacer aquí ahorita. Entonces lo que les estaba diciendo era, no es necesario siempre ponerse a hallar la dirección y después de la dirección hallar el vector. Ustedes lo pueden hacer directamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues hacerlo cal, ¿cierto? Entonces vamos a decir que F2 es igual a eh, la magnitud del vector, que va a ser ¿cuánto? F2, ¿cuánto tiene? Tiene 500. Entonces le vamos a decir, F2 va a ser igual a 500 por el vector unitario 1, ¿sí? O sea, el vector unitario 1 quiere decir el vector director, acuérdense de eso. ¿Sí? De un dibujo que yo estoy haciendo, de un dibujo que yo voy a escoger, end. ¿Listo? ¿Sí me entendieron ahí? Entonces, ¿yo qué hice para F1? Hallé primero este pedazo, ¿cierto? Me dio un vector y ese pedazo lo multipliqué por la magnitud y ya obtuve el vector final, ¿sí? Pero pues me puedo hacer esas dos cosas en un solo paso. Multiplicar su magnitud por de una vez el vector unitario, que prácticamente si se dan cuenta de esta expresión es la misma que yo tengo acá. Un vector, ¿cierto? Es igual a su magnitud por su vector unitario. Si ustedes entienden esto, ya van a sacar 5 en estática cuando la vean por allá en tercer semestre. ¿Listo? Porque estática no sale de esto. Y pues ustedes la estática que ven es la misma que vemos nosotros los mecánicos. Y los civiles, yo no sé por qué les da duro. Con la que cuando yo la vi, todos no, porque no sé. Pero bueno, entonces ustedes ya desde aquí es bueno que ya se vayan haciendo la idea. Yo de todos modos ahorita de tarea les voy a dejar 2 ejercicios de vectores para que vayan practicando y pues se vayan familiarizando con el tema para que cuando la vean ustedes ya estén volando en ese tema. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Asignando el vector. Entonces, si se dan cuenta, ahora tengo que seleccionar la entidad. Entonces recuerden, de la mitad para allá es el mismo punto y de la mitad para allá. Entonces selecciono por acá y selecciono por acá. Entonces me dice que ese vector está compuesto por 200,33, perdón, 200, menos 433,0. ¿Sí? Recuerden, ahí que estamos expresando, ahí sí ya no es la dirección, ahí ya estoy expresando el vector en sus coordenadas x, y, z. ¿Sí? O sea, estoy expresando las fuerzas en sus componentes. ¿Sí o no? ¿Se me entendieron? Sí, entonces en x, y. Es como si ustedes un vector lo pueden dibujar de la siguiente forma. Por ejemplo, acá, acá y acá. ¿Sí? Entonces con esto que les acabo de escribir por aquí, F2, si ustedes quieren ver algo en la barra de comandos que han hecho, pues, por aquí me está diciendo 250, menos 433. Es decir, esto, 250, en realidad siempre es X y Y, todo lo hice al revés. Pero bueno, ustedes me entendieron. Siempre es la coordenada X y la coordenada Y. ¿Sí? Y eso sí ya es magnitud real. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta lo multipliqué, vuelvo a decírselos, lo multipliqué por la magnitud. ¿Sí? Este no es el vector director. El vector director es este. ¿Sí? Aquí ya estoy multiplicando el vector director, o sea, U, por su magnitud y me está dando el vector F2. Y ahora, pues,
hacemos lo mismo para F3. ¿Sí? Es este como púrpura que está por acá. No, púrpura que no, eso es como agua marina, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, entonces decimos cal y vamos a decir F3, ¿cierto? F3 va a ser igual a ¿qué? A la magnitud. ¿Cuánto es la magnitud? 450, entonces 450, ¿cierto? 450 por el vector unitario de la línea que yo escoja. Entonces end, end. ¿Sí o no? ¿Algo raro? Nada. Entonces le estoy diciendo que el vector 3 va a ser f por el vector unitario o el vector director de esta línea que yo dibujé acá. Por eso les digo, yo puedo dibujar una línea chiquitica acá, siempre y cuando tenga la dirección del vector que yo quiero trabajar. ¿Sí? Porque a mí me interesa el vector es su magnitud y su dirección. Entonces con el vector chiquitico yo le doy la dirección. Cuando lo multiplico por x o por 450 le estoy dando la magnitud a ese vector director. ¿Listo? Entonces me dice selecciona las entidades. Entonces selecciono por acá y selecciono por acá. Son 70, menos 360,0. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta que ya tenemos los tres vectores expresados en sus componentes, en x, y, z, ¿verdad? Y ya puedo pues fácilmente hacer suma de vectores, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hago la suma de vectores? Como si estuviera sumando números enteros. Entonces, la fuerza resultante, ¿cierto? Va a ser igual a F1 más F2 más F3. Entonces me da que el vector resultante es 499, menos 493,0, ¿cierto? Es grandecito. Si quisiéramos, por ejemplo, verlo gráficamente, pues de nuevo, hacemos una línea, ¿cierto? Le decimos que el primer punto va a ser 0,0, ¿cierto? Y le decimos que el siguiente punto va a ser el FR, pero para poder yo usar FR tengo que entrar de nuevo, recuerden, siempre tengo que entrar acá, siempre tengo que entrar ¿a qué? A la calculadora y llamar al vector FR. Entonces si se dan cuenta, este es el vector resultante. ¿Listo? ¿Entendieron? Se ve parecido a los vectores originales, por lo que les digo, yo los dibujé más o menos a escala. No es el problema, solo pueden dibujar chiquiticos. Bueno, los pueden dibujar de longitud 100, 10, 20, 30. Bueno, no importa, yo los dibujé grandes para que ustedes se hicieran la idea. Pero ustedes trabajan es con direcciones, por favor no olviden eso, con la dirección. La magnitud la ponen ustedes. Entonces esta es mi fuerza resultante. Entonces va para allá, ¿cierto? Va en la dirección... ¿Qué dirección tendría esa línea? Alguien que me ayude. ¿Qué dirección tendría? O sur, este, exacto. Bien, ¿listo? Pero ahora, hay una forma, yo ya tengo allá la fuerza resultante, ¿sí? Permítanme, yo miro por aquí yo tengo el libro aquí, el de Hibbeler, que son los problemas fundamentales. Este es el 234 de Hibbeler. El libro es bueno, si usted lo quiere revisar. 234, 731 newton y 47,3. Ok, entonces, lo que nos quedaría ahora es hallar, ya tenemos las componentes, ya tenemos la fuerza resultante, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría hallar? Su ángulo. Siempre ustedes un vector lo deben expresar de las tres formas, sus componentes, la resultante y el ángulo. Igual que una línea como lo vimos antes. Bueno, ¿cómo hallan el ángulo? Cuando es en 2D, ustedes tienen que recurrir al triángulo, por allá a Pitágoras o no, a las relaciones trigonométricas básicas. Si yo quiero hallar este ángulo, por ejemplo, ¿cierto? Y tengo las componentes, esta componente y esta componente. Entonces, ¿qué?
Ok, si ustedes tienen este ángulo, quieren hallar este ángulo y tienen conocido este valor y este valor, ¿cierto? X y Y, que es como lo tenemos nosotros, ¿cierto? Si se dan cuenta, nosotros tenemos el vector resultante en sus componentes X, Y, ¿cierto? ¿Qué entidad uso para hallar este ángulo? ¿Qué entidad trigonométrica? Seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Cuál usarían? ¿Sí se acuerdan cuál es el seno y el coseno o no? Entonces el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería este X sobre la hipotenusa, pero no tengo la hipotenusa. Voy a usar el coseno. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces el adyacente es Y, pero no tengo la hipotenusa. ¿Cuál es el único que me relaciona el opuesto con el adyacente? La tangente, ¿sí? Entonces recuerden que tangente, les voy a escribir por acá, tangente de un ángulo, eh, tangente de un ángulo va a ser igual al opuesto sobre adyacente, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Es así o no es así? Listo, entonces, si se dan cuenta nosotros, la fuerza resultante la tenemos expresada así, 499.15, menos 493,0, ¿cierto? Uno no puede ser tan olímpico, o sea, uno podría ser, bueno, listo, entonces hallemos el arco tangente de 493 y digámoslo sobre 499, metiéndolo manual, ¿sí? Pero no, estamos trabajando con la calculadora geométrica, entonces necesitamos volver ese vector, necesitamos volverlo un escalar. Entonces, recuerden el primer paso que les dije, como ya tenemos el vector director, ¿cierto? De los ejes coordenados de X y Y. ¿Se acuerdan por allá arriba? ¿Sí? Entonces, si yo quiero hallar su reflexión, tengo que hacer el producto punto con el eje coordenado. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, para que se hagan una idea, yo quiero tener el 493 y el menos 493 solito, ¿sí? Que son los valores en X y Y. Su reflexión, ¿cómo lo saco? Con producto punto. Yo no sé por qué el audio en Camtasia se va. Yo creo que es porque estoy usando el mismo micrófono para la sesión y para Camtasia y de la nada, cuando me doy cuenta, está silenciado. Entonces, si queda en silencio, pues lo lamento, porque no sé por qué pase. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, de nuevo, llamamos a cal, ¿cierto? Y le vamos a decir entonces que F1 en su componente X, ¿cierto? ¿A qué será igual? A la fuerza resultante por X. ¿Se acuerdan que X es el vector 1,0,0 y FR es el que estamos viendo aquí arriba? Entonces lo que les digo, con eso, ¿qué vamos a sacar? El valor en X. Cuando lo multiplique por Y, vamos a sacarle el valor en Y. Si lo multiplico por Z, pues vamos a sacar su valor en Z. Bueno, esto me debe dar 499,615. Efectivamente, 499,615. ¿Sí? O sea, ya obtuve, mediante el producto punto, obtuve un escalar. ¿Qué escalar es ese? Es el valor de la coordenada X de la fuerza resultante. ¿Listo? Si quiero hacer lo mismo ahora para Y, entonces llamamos a la calculadora, le decimos que F1 en su componente Y va a ser igual a la fuerza resultante por Y, ¿verdad? Recuerden, F resultante es el vector de la fuerza resultante, el que vemos aquí arribita, y Y es el vector que se acuerdan que daba 0,1,0. Entonces aquí, si miramos el historial, este resultado me debe dar menos 493,013, el resultado de esta operación. Carajo, no sé, creo que lo guardo. Eso, efectivamente, 490, menos 493,012 y 499. Entonces se dan cuenta, el vector, la fuerza resultante que tenía acá, la volví dos valores independientes, ¿sí? Y ya esos valores independientes los puedo
operar matemáticamente, ¿sí? Lo que les digo, ustedes en la calculadora podrían escribir, si están viendo el FR, pues podrían escribir el valor, 400, escribirlo aquí, 450 y algo, pero no tiene sentido. La idea es que ustedes hagan todo con la calculadora geométrica. Entonces, ¿ahora qué nos faltaría hacer? Pues hallar el ángulo. Entonces, ¿cómo espejo yo el ángulo en esta expresión? Tengo que pasar este al otro lado. ¿Cómo lo paso al otro lado? Con tangente a la menos 1. ¿Sí? Para yo despejar este ángulo, voy a tener algo así. Acá. Entonces el ángulo va a ser igual a tangente menos 1. ¿Cierto? Esto por aquí. ¿Dónde está? Se me perdió. Tangente a la menos 1 del opuesto sobre adyacente. ¿Cierto? El tangente a la menos 1 generalmente se escribe, perdón, tangente a la menos 1 generalmente se escribe como a tan. ¿Listo? Espera un momento. Ah, no, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a usar la calculadora geométrica y vamos a hallar el arco tangente, ¿cierto? Pero primero asignamos una variable. Entonces, pongámosle que el ángulo phi, ¿sí? Va a ser igual a el arco tangente de... Esperen un momento, muchachos. No, terminemos y ya les doy un descansito. Entonces, va a ser el ángulo, el tangente del opuesto sobre el adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Si estoy aquí hallando este ángulo, el opuesto es X y el adyacente es Y. Entonces tenemos acá, el adyacente es Y sobre X. ¿Listo? Ah, pucha, perdón que me dio dividido 0. Un momento, muchachos. Bueno, entonces acá tengo que phi va a ser igual al arco tangente de Y. ¿Cuánto fue que les dije? ¿Cómo eran las variables? Ya se me olvidó. Ah, F1X y F1Y. Entonces va a ser F1 en Y dividido F1 en X. ¿Cierto? Entonces aquí le estoy diciendo, estoy hallando esta ecuación. Entonces el ángulo va a ser igual al opuesto, a la tangente de la menos 1 del opuesto sobre el adyacente, que es básicamente esto. Entonces me dice que el ángulo es menos 44,61. Si consultamos por aquí el ejercicio, efectivamente me dio 44,61. ¿Listo? Entonces con eso ya quedó hallada la fuerza resultante, ¿cierto? Y el vector y su dirección, el ángulo. Bueno, no sé si tienen preguntas, inquietudes. Es bueno que después de esto vuelvan a ver el video. Yo sé que es bastante tema y pronto es mucho tema nuevo para ustedes, para algunos es un tema nuevo, de pronto otros ya han usado vectores. Pero si se dan cuenta, no salimos de operaciones básicas como una multiplicación, una división, un cálculo de un ángulo, ¿sí? O sea, no es nada del otro mundo. Bueno, entonces, hecho esto es un problema, por ejemplo, en 2D. ¿Podemos hacer un problema en 3D? Sí, podemos hacer un problema en 3D.